Mañana, con muchísimo gusto, a la psicóloga Tony Pacheco. ¿Cómo está, psicóloga? Bienvenida, Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias. Hoy, como siempre, será un tema muy interesante. ¿Cómo lo podemos llamar a este tema que vamos a abordar, psicóloga? Yo le puse la psicología de las generaciones humanas. La psicología de las generaciones humanas. Hablar un poquito de las características de cada generación, de su comportamiento, de qué circunstancias los define, porque somos totalmente diferentes. Distintos. ¿Sí? Y lo hemos decidido abordar porque con este entorno, este contexto, esta realidad de las vacunas, claramente se definieron, o sea, la pandemia no solo activó alertas, sino que agarró como un cuchillo, ¿no? Y dividió a las generaciones perfectamente bien a partir del comportamiento frente a la pandemia. Y tú lo has llamado también del silencio al descontrol, las generaciones en el siglo XX. Aquí está precisamente, vamos a ver cuál imagen de todas, la última que nos mandaste. La última, empecemos por la última. La última, porfa, Sofi. Porque actualmente sí podemos ver toda esta gama de generaciones, o sea, hay personas de todas estas edades. Y en primer lugar vamos con la generación del silencio o de la posguerra, que son los abuelitos, o sea, la generación de los adultos mayores en plenitud, ¿no? Que comprende entre los 75 años, de 75 y más, ahora sí que 75 y más. De 75 a 90, lo podemos ver en grande, Sofi, exactamente, años, es la generación del silencio, de la posguerra, que nacieron entre 1928 y 1945 y que tienen de 75 a 92 años y más. Exactamente. ¿Okay? ¿Qué característica tienen? Ellos no tienen contacto con la tecnología, nada. No. Ellos le tienen miedo. Si tocan, no lo vaya a descomponer, mejor ni lo toco. Y ahí lo tienen guardadito, ¿no? Okay. Ajá. Se caracteriza porque es una generación austera. Son personas ahorradoras, que valoran lo que tienen, que incluso sus aparatos, las herencias que tienen, lo cuidan bastante, porque precisamente vivieron en un contexto en donde había hambre, en donde no había, no hubo desarrollo económico, social, nada. Por eso se le llama generación del silencio, porque ante un contexto de guerra, pues pareciera ser que no había. Son los abuelitos que todavía en la noche limpian sus radios y se ponen a escuchar la radio. Sí. Muy raro, ¿no? O sea, la población es del 5%, es muy rara ya esta generación, pero todavía hay abuelitos así. Sí, por supuesto, y son adorables, sí. Adorables. ¿Cuál es la siguiente, psicóloga? Sigue los baby boomers. ¿Por qué se les llama baby boomers? Okay. Porque después de la guerra, pues imagínate cuánta gente falleció. Termina la guerra y entonces fue como una especie de fábrica de bebés, ¿no? El boom de los bebés. Es donde se da el crecimiento demográfico, se dispara completamente y ellos se va a caracterizar por la ambición. Es la etapa comprendida entre 1946 y el 64, ¿no? Que tienen entre 56 y 74 años de edad. Así es. Es decir, nuestros padres. Sí, okay. Exactamente. Dice, entraron en contacto con la tecnología en su adultez, protagonistas de la explosión demográfica y como característica o rasgo la ambición, pero la ambición entendida como estamos mal y queremos estar mejor. Exactamente. O sea, no codicia, que es distinto. Sí, sí. ¿No? El querer evolucionar, el querer tener más, pero para estar bien, ¿no? Exactamente, no como un rasgo de codicia, exactamente, o de avaricia. Así es. ¿Estamos? Ok. Se calcula que hay un 18% de la población de esta generación, mientras que la generación X... La generación X. Comprende un 23%. Que es la que está pintada de como azulito, azulito, ¿no? Exactamente. Y ellos están entre los 40 y 55 ellos, años. O sea, que tú no. O sea, no, yo no. O sea, yo sí. Sí. Yo soy de la generación X. ¿Cuál es nuestra característica, psicóloga? Tu generación se le llama generación X no porque seamos X. No porque sean X, sino porque pareciera ser que no hay algo que los caracterice o que los destaque. Se le llama la generación perdida también. Ajá. ¿Sale? Y mira que conozco a varios de mi generación que sí están perdidos, total y absolutamente. Bueno, ellos tienen obsesión por el éxito, quieren destacar, quieren en cualquier ámbito, ¿no? Buscan lo que es el éxito.
Ok, económico, personal, profesional, matrimonial, en fin, de Sí. quienes tienen de 40 o quienes tenemos de 40 a 55 años, dice, entraron en contacto con la tecnología en su juventud, pero ¿qué tecnología? Ah, bueno, ¿La actual? Bueno, no, cuando inicia, que es en la siguiente generación, ok, ajá, empezó los primeros procesadores, en ¿no? mi época la tecnología era, lo nice era traer unos Walkman deportivos. Los Goldman. Ok. Cargándolo aquí, y ya después nos tocó parte del Los CD. Discman. O los Discman, pero ya se veían muy grandotes y muy Sí. feos. Pero exactamente, el Walkman, que era característico de esta generación. Sí, y seguramente los celulares, estos de ladrillos, Los cuando ustedes celulares, eran jóvenes es cuando exactamente, surgieron, ¿no? Exactamente, Sí. que yo conozco a alguien que tenía uno y lo aventó efectivamente y descalabró a un compañero, porque eran, imagínense, de ese Mira. tamaño los celulares, en serio, Sí. o sea, es más, partíamos nueces con ellos, ¡Guau! imagínate, muy bien, entonces, Sí. yo soy de la generación X, los que somos productivos actualmente. Exactamente, es la población productiva. Exactamente. La que sigue es de psicóloga, qué interesante, la generación Y, o los famosos millennials. Los millennials. Ok. Estamos entre los 39 y los 24 años. Ok. Ajá. El periodo comprendido entre el 81 al 96. Ok. Y con nosotros inicia la era de la digitalización. Somos O sea, tú eres el puente. millennial. Sí, yo soy Ok. millennial. Esta generación es el puente entre lo análogo y lo digital. A Ok. nosotros nos tocó la televisión que le movías. Ajá. Ajá. Y que cuando se descomponía agarrabas unas pinzas y le cambiabas de canal. Sí, o salías a mover la antena. La antena, ándale, exactamente. Exactamente. Oye, qué buenos recuerdos. Y, Los Duke de Hazard y bueno, algunos otros, ¿no? hay bastante, Ok, bastante ok. que mencionar, tanto programas de tele, Ok. de costumbres, ropa, música. Esta generación es la más, actualmente es la mayoría, constituimos la mayoría. ¿Y sabes qué? Que a nivel mundial los millennials nos parecemos mucho en distintos países. ¿Por qué? Resulta, por ejemplo, los baby boomers, la generación X, en Estados Unidos se da en estos periodos, pero por ejemplo en España, que hubo como una recesión, vienen como más atrasadas, esta generación viene más atrasada. Sin embargo, en la generación millennial, en todos los países del mundo, está caracterizada más o menos en este mismo periodo, en este periodo de tiempo. Como característica, bien lo dices, el inicio de la digitalización, testigos del 11 de septiembre. Exactamente. Y en España fue el 13M, ¿no? Los bombazos en el metro, y se hicieron adultos en plena crisis económica global. Así es. ¿Y la característica? La frustración. ¿Por qué? En cuanto a lo económico, el desarrollo profesional, el desarrollo económico, lo personal, como que hay esa frustración en encontrar el éxito, diferente a la anterior, ¿no? A la de Como que lo tienen nosotros. muy definido, Ajá. muy claro. En cambio, esta generación, como que de repente se nos pierde, ¿no? Como que la generación millennial se pierde. Ok, y entonces vamos con la última, que es la generación, ¿qué? Es la penúltima, La porque penúltima. falta otra más, ¿eh? A ver, La más venga. reciente, ahorita les platico. La generación Z, los famosos centennials. Los centennials. Ajá. Fíjate, los millennials fuimos testigos de en la etapa adolescente, fuimos testigos del cambio de milenio, por eso se le llama Millennial, millennial. exactamente. Y los centennials comprenden del 96, Del 97 al del 97 2000. al 2010. Ajá. Ellos les tocó el cambio de milenio y de centenio, el primer siglo del milenio. Ok. Ajá. Por eso les llama centennials. Y ellos tienen entre 8 y 23 años de edad. Ellos nacieron con toda la tecnología, ¿sí? Ellos, Son felices, es Sí. su mundo, es su burbuja. exactamente. Ellos saben manejar muy bien esto. Nacieron en el apogeo de la tecnología. Y con un código de barras aquí en la frente. Sí. ¿No? Los supermercados, la vida más rápida, Sí, exacto. ¿No? Sí, muy poco románticos. sí, De hecho, hasta le han cambiado de nombre a lo que nosotros conocíamos. Por ejemplo, hoy esta famosa frase de esta generación
Vamos a hacer el sabroso, por ejemplo, ¿no? Delicioso. El delicioso, por ejemplo. Bueno, el delicioso, ¿no? Sí. Nosotros le llamábamos de otra manera, ¿no? Y cuando yo lo escuché la primera vez dije, ¿qué es eso? ¿a qué se refieren, no? Y ya es me el explicaron. desayuno, Miguel. Es el desayuno. Sí. No, es el entremés, ¿no? Y efectivamente, y tienen como característica la irreverencia, pero también por momentos la frustración, ¿no? Sí, también. Bueno, más que frustración, como que andan perdidos, ¿no? Sí. Sí. Y la irreverencia en el sentido no de ser irrespetuosos, groseros, sino de ser retadores, críticos. Exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? O sea, querer saciar esa necesidad de, a ver, convénceme de que eso que estás diciendo, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, conviven con generaciones anteriores, ¿no? Y por ejemplo, los del silencio y baby boomers son así de, es que las cosas deben ser así, Así, ¿no? o sea, ándale. Ajá. Orden, disciplina, constancia. Sí. Y ellos no. Ellos no, a ver, es dime, el ¿y por desorden. qué? Ajá. Quiero entender por qué dices tú que debe ser así. ¿Por qué orden, no? Las cosas no solo rápidas en su entorno, sino conseguir cosas rápidas. Sí, ¿no? exactamente. Las relaciones, veía un artículo, no hay algún tipo de compromiso sentimental, matrimonial, ¿no? Tú allá y yo acá viviendo. Sí. Entonces, esas son las características. Y sabes que esta generación Z también está caracterizada por la baja tolerancia y la frustración, precisamente porque están acostumbrados a todo rápido, express. Esto de esperar como que no se les da. No, como que no se les da. Sí. Ok, ¿y entonces falta una? Sí, falta una, no está en esta imagen, Ok, ¿pero cuál está es? en otra. Ok. Es la generación alfa. Alfa. ¿Por qué se le llama alfa? Ok. Porque luego de ya haber terminado con el alfabeto latino, ¿no? A, B, C, D, X, Y, Z, pues seguimos con el alfabeto alfa. Las siguientes generaciones estarán denominadas con esa letra del alfabeto, Ok. ¿vale? ¿Y cuál es la característica de ellos? Ellos nacieron, son los más chiquititos, son la generación más pequeña, De 10 años a 0 años. Pero ya son bien cábulas, ¿eh? Ah, sí, ellos nacen, traen el chip integrado, ¿no? A ellos no les tienes que enseñar cómo usar un aparato. Ellos ya toman la tableta, ya se toman selfies al año o 2 años de edad, ellos ya saben moverle, ¿no? Precisamente porque actualmente la tecnología es a través del touch, ¿no? La tecnología touch, entonces ellos lo manejan bastante bien. Y es una generación, que se espera, todo lo que veíamos en las películas futuristas, esta generación, los alfa y los beta, principalmente los beta, que es la siguiente generación, cada generación está dividida entre 20 y 15 años, ¿no? Okay. En los siguientes 20 años vendrán otras generaciones y lo que veíamos en las películas de ciencia ficción, eso ya será una realidad, ¿no? Lo que vemos en los Avengers les va a tocar de manera cotidiana. Sí, ¿no? en donde la interacción social va a ser totalmente digital, virtual, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? La pandemia quizá es algo que nos está preparando para ello, ¿no? Porque sin sociabilizar, exacto, ¿no? Cada o a uno través su de la burbuja, pantalla nos poder entendemos. interactuar. Dice René Berra, un saludo para René, nosotros la generación X vivimos el bombardeo tecnológico desde la llegada del DVD hasta las antenas satelitales. Ah, por cierto, esas cosotas gigantescas, Sí. ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Algo más, psicóloga? Oye, qué interesante. Ya más una pregunta. Cada una de esas generaciones fueron marcadas por su contexto. Sí. Hablamos de la guerra, hablamos de las crisis económicas, hablamos, en el caso de México, hay una generación que vivió creciendo, mirando en la televisión, escuchando balazos, muertos, desollados, desaparecidos, colgados. Y esta generación es la de la pandemia. Sí. O sea, total y absolutamente en la inactividad, ¿no? Hay, por ejemplo, para los que van a la secundaria, se van a aventar 2 años de 3 Sí. en casa. Cuando se supone que es la Totalmente. etapa en donde empiezas a formar tu carácter, Sí. ¿no? De la secundaria a la universidad. En fin, Sí. qué interesante, psicóloga. ¿Algo más? Bastantes retos los que nos depara el futuro, ¿no? Sobre todo en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Porque es totalmente nuevo todo esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que cada generación ha tenido un reto, ¿no?
y pues a ver cómo nos va. ¿Habrá familias que tengan un integrante de cada generación? Sí, yo creo que sí, Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sería bonito, ¿no? Una foto. Una foto. Que nos compartan una foto. Ándale, desde el abuelo, los papás, los hijos, los nietos, ¿no? Y los bisnietos. Sí, por supuesto. Vamos a buscarla, para que nos cuente. Psicóloga, ¿dónde te encuentran? Muy interesante, como siempre. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Boulevard Río Sonora, 502, Atlixco, Puebla, al 244-121-1418 y en mis redes sociales como psicóloga Tony Pacheco, en Facebook, Instagram, Ahí está. también canal de YouTube. Perfecto. Psicóloga, muchísimas gracias. Para servirles, un gusto. Qué buen tema, como siempre. ¿Algo más, jóvenes, o ya despedimos el programa? Bueno, los dejamos con esta información del ultrasonido. Mañana le cuento más historias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao. Ultrasonidos Luan busca brindar a los atlisquenses